Hoy vamos a concluir la serie titulada Los engaños de Babilonia en su sexta parte. Y lo vamos a hacer con el tema el engaño de Navidad. Aunque ya no es engaño para muchos, sí lo es para la gran mayoría del mundo cristiano. Desde que el emperador romano Constantino el Grande celebró el famoso concilio ecuménico de Nicea, bien podría decirse que la Navidad es la fiesta más ecuménica que existe, pues seduce a millones de cristianos a unirse en su celebración, incluyendo a muchos del Israel moderno. Pero, como de muchos es sabido, esta fiesta es de origen pagano. Entendiendo el término pagano como la práctica de adorar a otros dioses fuera del verdadero Dios. Cuando los líderes cristianos de Roma, seducidos por la falsa conversión al cristianismo del pagano Constantino, aceptaron convertir a la iglesia cristiana en católica romana, es decir, en la religión oficial del imperio. Estos, en el afán de hacer atractiva la iglesia ante los paganos, se inventaron que Jesús nació el 25 de diciembre y que debía celebrarse su nacimiento en esa fecha para que así coincidiera con la fiesta pagana del nacimiento del dios Sol, el dios principal de los romanos, que también se celebraba en esa ocasión. Y hablando de ese paganismo que se introdujo en la iglesia, el don profético nos dice lo siguiente: ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. Pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. Así está escrito en Conflicto de los Siglos, página 381. Pero el cinismo de Roma, el cinismo de la Roma cristiana, a través de su líder, el Papa, ha llegado tan lejos que miren lo que dice en relación con el nacimiento de Cristo. Abriendo nuestro corazón, dice, tenemos también nosotros la posibilidad de contemplar el milagro de ese niño sol que viniendo de lo alto ilumina el horizonte. ¿Qué les parece? Razón tuvo el profeta Daniel, hermanos, cuando profetizó que el cuerno pequeño al cual este hombre representa hablaría grandes cosas. ¿Cómo se atreve a comparar a Jesús con el dios Sol de los paganos? Y el sistema religioso que preside reconoce que la única razón que tienen para implementar la celebración de la Navidad es pagana. Pues miren esta declaración en la Enciclopedia Católica, en la edición de 1911, dice: la Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. Pero en esta misma enciclopedia católica, bajo el lema Día Natal,
Miren lo que dijo Orígenes, ese padre de la Iglesia Católica. Miren la verdad que reconoció. No vemos, dijo en las Escrituras, que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio. Solo los pecadores, como Faraón y Herodes, celebraban con gran regocijo el día en que nacieron en este mundo. Así que ya ustedes pueden ver de dónde viene la práctica de celebrar los cumpleaños como lo celebra el mundo. Creo que una oración de agradecimiento al dador de la vida es lo más apropiado en las ocasiones de cumpleaños. Pero lo que dijo Orígenes, este padre católico, que no veían en la Escritura ningún respaldo para celebrar nacimientos en el contexto de la Navidad, y que eso solo lo hacían los paganos como Faraón y Herodes. Esto también es respaldado por otra enciclopedia, la británica, de la edición de 1946. Dice: la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la iglesia. No fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo. Y esto, hermanos, es endosado todavía por la enciclopedia americana. Pues miren ustedes lo que dice. La Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. La comunión, o mejor dicho, la Pascua, instituida por autoridad bíblica en el Nuevo Testamento, es una conmemoración de la muerte de Cristo. En cambio, de los nacimientos, dice, en memoria de este acontecimiento, dice, el nacimiento de Cristo, se instituyó, dice, una fiesta en el siglo IV. Pero en el siglo V, la iglesia occidental dio orden de que fuera celebrada para siempre, en el mismo día de la antigua festividad romana en honor del nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Enciclopedia Americana de 1944. Pero noten ustedes, dice, la iglesia occidental dio orden de que se celebrara la Navidad. ¿Quién es la iglesia occidental? ¿Acaso no se le conoce con ese nombre a la iglesia católica? Pero ¿quién de dicha iglesia dio la orden? Veamos lo que dice el diccionario enciclopédico EDAF. Navidad, dice, contracción de natividad, natividad de nuestro Señor Jesucristo, día en que se celebra, fiesta instituida, según la tradición, por el Papa Telésforo en el siglo II. Aunque la fecha no se concretó hasta el siglo IV en la iglesia occidental. La celebración de la Navidad, fecha de paz y recogimiento familiar, adquiere en cada país características especiales. Pero noten, ¿fundadas en qué? Fundadas, dice, en la tradición popular o en reminiscencias de festividades paganas. Durante los últimos años se ha extendido la costumbre de origen alemán de colocar el árbol de Navidad, abeto o pino profusamente adornado, Papá Noel en Francia y Santa Claus en los países anglosajones, ambos venerables ancianos de larga barba blanca, símbolos del invierno, se encargan de repartir juguetes y regalos la noche de la víspera de Navidad. Pero noten, hermanos, que este diccionario enciclopédico EDAF, edición de 1972, define la fiesta de la Navidad como una reminiscencia pagana. ¿Qué significa ese término? Significa recuerdo. Como un recuerdo pagano, dice, instituido por el Papa Telésforo. Ahora, ¿de dónde sacaron los paganos la celebración? Si el papado la toma de allí para meterle en el cristianismo, ¿de dónde los paganos
habían agarrado esa celebración? Pues ni más ni menos que de Babilonia. Ese sistema corrupto, hermanos, que las profecías bíblicas presentan como enemigo de Dios y que surgió después del diluvio, fundado por Nimrod al construir aquella torre, la torre de Babel. De este Nimrod, algunos libros de historia dicen que era tan perverso que se casó con su propia madre llamada Semiramis, pero que muerto él prematuramente, su llamada madre esposa propagó la doctrina de la supervivencia de Nimrod como ser espiritual, sosteniendo que de la noche a la mañana un gran árbol tipo siempre verde surgió de una cepa muerta, lo cual, dijo Semiramis, simbolizaba el nacimiento de Nimrod a una nueva vida. Semiramis declaró que en cada aniversario de su natalicio, Nimrod, llamado también Tamuz, venía a dejar regalos en el árbol. Y la fecha de su nacimiento era el 25 de diciembre. Así que, hermanos, este es el verdadero origen de la Navidad y el árbol de Navidad con sus regalos, no digamos sus pesebres, tarjetas y villancicos. Así que no se crean ese cuento de que el árbol de Navidad representa a Cristo. Algunos se ofenden cuando los predicadores de la verdad presente para estos tiempos salimos a denunciar esta apostasía y buscan las 1001 excusas para seguir justificando su celebración, pero honestamente no tienen fundamento bíblico para hacerlo, sino que más bien demuestran que quieren seguir aferrados a Babilonia y al romanismo en sus prácticas idólatras. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Abramos el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 1 al 5. Jeremías, capítulo 10, versículo 1 al 5. Las Escrituras nos dicen: oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Hermanos, la enseñanza implícita en estos textos es que no debemos aprender en el camino de las naciones idólatras. ¿Por qué tuvo la iglesia cristiana de Roma que adoptar las costumbres paganas del imperio en cuanto a la celebración de la Navidad? ¿Acaso no sabían ellos que eso venía de Babilonia y Egipto, naciones prácticamente idólatras? Jeremías nos dice aquí, hermanos, que la práctica babilónica de cortar un árbol y adornarlo es pagana. Y es posible que hoy no lo adornen para adorarlo, pero el trasfondo es el mismo, es idolatría. Y no falta quien aparece en estos días como todo un exégeta, diciendo de que estamos sacando el texto fuera de contexto.
Pero la enseñanza en estos versículos es: no aprendas de las naciones paganas, no participes de la idolatría. Pero si queremos algo claro, ¿qué les parece este versículo de Deuteronomio 16:21? No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho. ¿Quién era Acera? Acera era la diosa de los paganos cananeos y esposa del dios Baal, y su símbolo era el árbol. Y Dios no quería que se metieran árboles en el lugar de adoración. Si hay algo por lo que yo quisiera tener un templo propio, es porque siempre en el mes de diciembre aquí nos vienen a meter árboles los dueños de este templo, y ahí tenemos que andarlos cubriendo. Siempre que llega diciembre yo hasta quisiera que rentáramos a otro lado y nos fuéramos, porque tal vez ellos no tengan el conocimiento, pero uno que lo tiene realmente no se siente confortable con eso. Hermanos, Dios no quería que se metieran árboles en el lugar de adoración, porque esos eran símbolo de la diosa Acera. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el gran mal que hace la gente con celebrar la Navidad con todos estos símbolos? Pues hermanos, el gran mal que la gente hace es que ellos están dedicando todo eso en honor a Jesús, recordando a Jesús, recordando su nacimiento. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿Acaso no es un gesto bonito de parte de la gente acordarse aunque sea un día de Jesús? Claro que no es un gesto bonito. Es una ofensa. ¿A quién de ustedes les gustaría que se acuerden de su nacimiento en el día más diabólico? Hermanos, la gente en este tiempo está pretendiendo dedicarle una fiesta a Cristo, una fiesta que Él no les ha mandado, y mucho menos mezclada con idolatría, empezando por el día en que se la hacen. Y para que vean, hermanos, que Dios no le gusta que le dediquen ese tipo de fiestas mezclada con idolatría, vamos al libro de Primera de Corintios y veamos lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Primera de Corintios 10, versículo 1 al 8. Primera de Corintios 10, versículo 1 al 8. Nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual se quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está dando una clara amonestación contra la idolatría, trayendo a la memoria un evento en la historia del pueblo de Dios que ocasionó la ira de Dios al punto de que Dios estaba dispuesto a borrarlos de la faz de la tierra a todos ellos, porque era un pueblo que profesaba adorar al único Dios verdadero. El don profético, comentando estos textos de Pablo, miren lo que dice en Hechos de los Apóstoles, página 254. A pesar del favor que Dios les mostró a los hebreos por causa de su anhelo vehemente de los placeres dejados en Egipto y de su pecado y rebelión, los juicios de Dios cayeron sobre ellos en esa ocasión que Pablo está mencionando. Y el apóstol dice:
instó a los creyentes corintios a prestarle oídos a la lección contenida en la historia de Israel. Les dijo: estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mostró, dice, cómo el amor a la comodidad y al placer los había predispuesto para cometer los pecados que provocaron la manifiesta venganza de Dios. Fue al sentarse los hijos de Israel, al comer y a beber y a levantarse a jugar, cuando abandonaron el temor de Dios que habían sentido al escuchar la proclamación de la ley, y haciendo un becerro de oro para representar a Dios, lo adoraron. Aquí está el problema, hermanos, con la Navidad. Hacen un muñeco para representar a Jesús y hacen las famosas pastorelas para que lo adoren. Y también hacen el árbol, o lo cortan y lo ponen. Y todavía, como dijo un pastor del Israel moderno muy famoso, tienen la barbaridad de decir de que ese árbol representa a Jesús, cuando nosotros sabemos históricamente que es símbolo de Tamuz, de Nimrod. Hermanos, lo que sucede ahora es una réplica prácticamente de lo que hizo el Israel antiguo. El Israel antiguo hizo un becerro de oro para representar a Dios y lo adoraron. La gente ahora hace un nacimiento, pone un muñeco simbolizando a Jesús y lo adoran. Ponen un árbol y, aunque dicen que no lo adoran, pero ¿qué está haciendo en un culto de adoración a Dios? Hermanos, ¿cuál fue la reacción de Dios ante lo que hizo Israel para que sea esto un ejemplo de lo que puede pasarle a los cristianos idólatras de hoy? Sigue diciendo la cita: y fue después de un festín, dice, voluptuoso, relacionado con el culto de Baal Peor, cuando muchos de los hebreos cayeron en la licencia, se despertó la ira de Dios, y a su orden 23,000 fueron muertos en un día por la plaga. 23,000 idólatras. ¿Qué les parece? Y Pablo dice que esto es un ejemplo del desagrado de Dios para con aquellos idólatras. Pero ¿qué les parece, hermanos, si vamos al libro de Éxodo, donde está el relato de esa semejante apostasía que cometió Israel allí? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 32, y leamos los versículos 1 al 5. Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 5. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Oh, hermanos, fiesta para Jehová. Armonizar el culto del verdadero Dios con el del dios toro Apis de los egipcios. Oh, pero cómo se parece Aarón a los Aarones modernos de hoy, que también le permiten al pueblo celebrar Navidad para recordar a Jesús, cuando es un ídolo, el dios Sol, al que verdaderamente se le ha celebrado fiesta
en estas épocas del 25 de diciembre. Pero saben, hermanos, lo que es más lamentable, que el pueblo que se hace llamar pueblo remanente, el que es depositario de la santa ley de Dios, para estos días viole los 2 primeros mandamientos de dicha ley que prohíben precisamente la idolatría. Leamos ese mandamiento en Éxodo 20. Más para atrásito aquí, busquémoslo, Éxodo 20, versículo 3. Veamos el primer mandamiento. Dijo Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios no quiere dioses ajenos delante de Él? Dejemos que el don de profecía nos diga por qué razón. Jehová el Eterno, dice Patriarcas y Profetas, página 277. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Interesante. Cualquier otro objeto y cualquier otra cosa que nos atraiga, que le quite a Dios su lugar, su centro de atención, se constituye en un Dios. Por eso es que cuando nosotros venimos a adorar a Dios, siempre buscamos que el centro de todo sea Dios. Puede predicar muy bonito alguien, puede cantar muy bonito alguien, pero los amenes y los aleluyas son para Jehová nuestro Dios. Él es el centro. Nadie debe competir con Él. Ahora veamos el segundo mandamiento, versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Cómo dice que Dios? Celoso. ¿Y no que el celo es pecado? Oh, hermanos, es que el celo de Dios no es motivado por la envidia, porque envidia en otros lo que Él no tiene. No, ese es el celo mundano. El celo de Dios es motivado porque Él no le gusta compartir su gloria con ningún ídolo. Dios es celoso en el sentido de que Él es un Dios santo, en que Él es un Dios que no quiere que los corazones de nosotros un ídolo compita y que inclusive lo desplace a Él. Dios no comparte su gloria con ningún ídolo aquí en la tierra, y en ese sentido Él es fuerte y celoso. Pero ¿qué sigue diciendo la Escritura? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este segundo mandamiento, mire lo que dice el don de profecía. Este segundo mandamiento dice: prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Lo vuelvo a leer. Este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras
o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. Así que, hermanos, si nosotros estamos en la iglesia adventista adorando a Jesús con villancicos navideños o con pastorelas, somos transgresores del segundo mandamiento de la santa ley de Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo mediante un día pagano y por medio de dramatizaciones paganas. Me recuerdo una vez, estábamos los jóvenes en la iglesia planificando cómo podíamos hacer más atractivo el drama de la Navidad. Y hasta estábamos pensando de verdad meter un burro adentro del templo para que ahí se sentara una joven y pudiera ser más en vivo aquello. Oh, hermanos, qué idolatría, qué paganismo. Me acuerdo que al final no encontramos el burro y pusimos a un hermano en forma de burro y ahí subimos a alguien para que simbolizara a María. Hermanos, recordar a Jesús con villancicos, con pastorelas, con dramatizaciones en un día pagano es hacer justamente lo que está diciendo aquí la sierva del Señor: transgresión abierta al segundo mandamiento de la ley de Dios, porque es prácticamente hacerlo a través de imágenes o figuras que son un pecado. Dice que el tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente apartada de la infinita perfección de Jehová es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Patriarcas y Profetas, página 278. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. Dios dice: yo soy el Señor tu Dios, soy fuerte y soy celoso, indicando con esto que hay una estrecha relación muy sagrada entre Él y nosotros, como el símbolo del matrimonio. Pues prácticamente al mencionar la palabra celoso es en relación con el matrimonio. La idolatría es un adulterio espiritual, y por eso el desagrado de Dios hacia el adulterio espiritual bien se le puede llamar celos. Y eso fue justo lo que hizo Israel con aquel becerro de oro. Apenas un par de semanas después que se comprometieron a obedecer la ley de Dios y a no adorar ídolos, ya lo estaban haciendo tristemente bajo el pretexto de que era para Jehová. No faltan los pastores del Israel moderno que dicen: eso de la verdad presente son unos descorazonados, no tienen amor, no tienen sentimientos. No es que no tengamos sentimientos, lo que pasa es que no queremos ser ciegos. Dios nos abrió los ojos y no queremos seguir más en esa ceguera. El don de profecía nos confirma realmente qué es lo que sucedió con ese becerro de oro. Miren ustedes, con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová, se entregaron a la glotonería y la orgía licenciosa. Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía varones dóciles que, mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Sí, por eso vemos muchos arbolitos de Navidad colocados en las plataformas de los templos con el aval de los pastores. Algunos de ellos sumamente caros los árboles.
varones dóciles, que en el afán de que el pueblo esté agradado, le dan lo que pide. Dice, habían pasado solo unos pocos días desde que los hebreos habían hecho un pacto solemne con Dios, prometiendo obedecer su voz. Habían temblado de terror ante el monte al escuchar las palabras del Señor: no tendrás otros dioses delante de mí. La gloria de Dios que aún cubría el Sinaí estaba a la vista de la congregación. Pero ellos le dieron la espalda y pidieron otros dioses. Hicieron becerro en Horeb y encorváronse a un vaciadizo. Así trocaron su gloria por la imagen de un buey. ¿Cómo podrían haber demostrado mayor ingratitud o insultado más osadamente al que había sido para ellos un Padre tierno y un Rey todopoderoso? Patriarcas y Profetas, página 327 a la 328. Pero saben, hermanos, que en el apéndice de este libro, Patriarcas y Profetas, hay información adicional en relación con esto que ocurrió ahí, que quiero compartirla con ustedes. Dice, puesto que el toro Apis era considerado como manifestación visible de Osiris, debemos saber qué representaba este último para poder comprender la adoración del becerro por los israelitas. Citando nuevamente de la Enciclopedia Británica, transcribimos lo siguiente: todos los misterios de los egipcios y toda su doctrina de la vida futura se fundan en este culto de Osiris. A Osiris se le identifica con el sol. La adoración del sol era la forma primitiva de la religión egipcia y tal vez de la anterior a ella. A Osiris se dedicaban las oraciones y las ofrendas por los muertos, y a él se dirigen todas las inscripciones de los sepulcros, excepto las del período más antiguo. El toro o buey Apis, que lleva en lenguaje egipcio el mismo nombre que el Nilo, es decir, Hapi, era adorado en Memphis y era considerado como emblema viviente de Osiris, de modo que estaba relacionado con el sol y con el Nilo. De estos extractos se desprende que el culto rendido por los israelitas al becerro de oro era realmente la forma egipcia de adorar al sol. Idolatría que siempre ha sido la mayor antagonista del culto tributado al verdadero Dios. ¿Y quién realmente los paganos celebraban que había nacido el 25 de diciembre? ¿Acaso no es el dios Sol? Noten ustedes que lo que ocurrió allá con el becerro de oro era un culto realmente al dios Sol. Es ciertamente significativo, sigue diciendo el don profético, que precisamente cuando Dios se manifestaba a los israelitas en manera especial y les hacía conocer su día de reposo, ellos volvían al antiguo culto del sol, cuyo principal día festivo, el primer día de la semana, contendió siempre por la supremacía con el día especialmente característico del culto al Dios verdadero. Al adorar el becerro de oro, los israelitas profesaban estar adorando a Dios, y al inaugurar ese culto del ídolo, Aarón dijo: mañana será fiesta a Jehová. Se proponía adorar a Dios como los egipcios adoraban a Osiris, bajo el símbolo de la imagen. Pero Dios no podía aceptar ese culto. Aunque se le ofrecían en su nombre, era el Dios Sol y no Jehová quien era el verdadero objeto de su adoración. Aunque digan los adventistas que es simplemente un buen gesto de recordar el nacimiento de Jesús, aunque lo digan, hermanos, realmente a quien están recordando es el nacimiento del Dios Sol. A veces nos justificamos y decimos: no, pero eso no está en mi mente y eso no es lo que yo estoy celebrando. Y entonces, ¿por qué estás recordando que Jesús nace en ese día? Qué lamentable, hermanos, que las supuestas buenas intenciones
de los israelitas no sirvieron sino solamente para camuflar el pecado de la idolatría, el cual Dios le desagradaba. Por eso es mejor que no tengamos ninguna relación con esa fiesta pagana de la Navidad que es dedicada al Dios Sol. Además, miren ustedes, ¿con qué autoridad podemos ir nosotros a hablar del cuarto mandamiento y decir que el domingo no es bíblico cuando estamos celebrando una fiesta que no es bíblica tampoco? Oh, podrá decir alguien, pero es que es una buena oportunidad para evangelizar. Es una buena oportunidad para dar el evangelio. Oh, yo le pregunto entonces, ¿es que el fin justifica los medios? ¿Es el evangelio el niño de Dios en un pesebre? No, hermanos. El evangelio es la muerte de nuestro Señor Jesucristo como sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros. Es su resurrección y su ascensión al cielo, donde está ahora siendo nuestro único y suficiente intercesor. Eso es evangelio. Ahora, ¿cuándo nació Jesús entonces? Si no nació el 25 de diciembre. Bueno, la Biblia no lo dice. Pero los textos bíblicos que hablan de su nacimiento y también de su bautismo dan a entender que pudo haber nacido entre finales de septiembre y principios de octubre. Pero lo más importante, hermanos, no es saber cuándo nació, sino por qué nació. Nació para ser nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y por qué no nos ha revelado el Señor la fecha de cuándo nació? Por esto que nos dice el don profético. Se supone, dice la mensajera del Señor Elena White, se supone que el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesucristo y su observancia se ha vuelto una costumbre popular. Pero aún así, no hay seguridad de que estamos guardando el verdadero día del nacimiento del Salvador. La historia no nos da seguridad de eso. La Biblia no nos da la fecha exacta. Si el Señor hubiera considerado que este conocimiento era esencial para nuestra salvación, hubiera hablado mediante sus profetas y apóstoles para que supiéramos todo acerca de este asunto. Pero el silencio de la Escritura sobre este punto nos indica que nos fue ocultado por el más sabio de los propósitos. En su sabiduría el Señor escondió el lugar donde Moisés fue enterrado. Dios lo sepultó y Dios lo resucitó y se lo llevó al cielo. La razón de tanto secreto era para prevenir la idolatría. Aquel contra quien los israelitas se rebelaron mientras estuvo en servicio activo, aquel a quien provocaron más allá de la paciencia humana, fue casi adorado como Dios después de su muerte. Por el mismo propósito, Él ha escondido el día preciso del nacimiento de Cristo para que ese día no reciba el honor que solo debe ser dado a Cristo como el Redentor del mundo. Y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se acercan a Él. La adoración del alma debe ser dada a Jesús como Hijo del Dios infinito. Y ahora le puse esto en amarillo. No hay ninguna santidad divina en el 25 de diciembre. Y a Dios no le complace que algo que se relaciona a la salvación del hombre mediante el sacrificio infinito hecho por ello deba ser tan tristemente pervertido de su diseño original. Todo esto lo leí de la Review and Herald del 9 de diciembre de 1884. No hay ninguna santidad divina en el 25 de diciembre. Y a Dios no le complace que algo que se relaciona a la salvación del hombre mediante el sacrificio infinito hecho por ello deba ser tan tristemente pervertido de su diseño original. ¿De qué manera?
de la manera como se anda recordando o celebrando en ese día. Interesante que dice que el día no lo sabemos, porque Dios no quiere que idolatremos el día. Dios no quiere que hagamos idolatría en ese día, pero eso es justamente lo que está haciendo el pueblo profeso de Dios. Eso es justamente lo que están haciendo los pastores y muchas de sus iglesias, entrando en una apostasía declarada, recordando el nacimiento de Jesús en un día que nació el Dios pagano llamado Sol, igual como aquellos en el Sinaí adoraban a Dios bajo la figura del toro Apis de los egipcios. Hermanos, por eso, en vez de seguir participando y al mismo tiempo propagando el engaño de la Navidad, mejor sigamos el consejo del apóstol Pablo, que está aquí en 1 Corintios capítulo 10, verso 14. 1 Corintios capítulo 10, verso 14. Por tanto, amados míos, ¿qué cosa dice la Biblia? Huid de la idolatría. Este término huid está asociado con la urgencia. Muchos hermanos están huyendo de las iglesias del Israel moderno por la idolatría en la que se está caminando hoy en día por muchas de ellas. Muchos hermanos han huido de las iglesias del Israel moderno por la idolatría en la que andan y han preferido ir a ser iglesias de hogar. Es por eso que tenemos a varios hermanos reunidos allí en Aguascalientes, México, en Panamá y en otros lugares. Se juntan para adorar a Dios, huyendo de la idolatría que se propaga en las iglesias. Huid de la idolatría, dice el apóstol. Mis hermanos, los engaños de Babilonia también incluyen la fiesta de este otro dios llamado Jano. Una fiesta que también se celebraba en Año Nuevo en Roma, en la Roma pagana. De este nombre, Jano, proviene el mes en inglés llamado January o enero en español. Jano era el dios de los comienzos para los paganos en Roma. Tenía dos caras, una mirando al pasado y otra mirando al futuro. Al cambiar el calendario, el Papa Gregorio impuso a los cristianos también esta celebración, la cual es dedicada a la borrachera y a los placeres por muchos, igual como la celebraban los paganos de Roma. Y ante tanto engaño propagado por la Babilonia moderna, es decir, la Roma papal, leamos lo que nos dice el libro de Colosenses capítulo 2, versículo número 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuál es la exhortación del apóstol Pablo, hermanos? Que nadie, ¿qué cosa? Nos engañe. Así sea el pastor más famoso del Israel moderno que les diga que el árbol representa a Jesús. Cuidado, que nadie los engañe. Dice acá, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Estas celebraciones de Navidad y Año Nuevo son tradiciones de los hombres.
hacer servicios especiales en connotación con esos días y con lo que se celebra en esos días, no es otra cosa que mezclar las cosas de Dios con las cosas paganas. Al hacerlo, dijo Cristo, este pueblo, dijo, de labios me honra, mas su corazón, ¿qué cosa? Está lejos de mí, porque siguen como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. De manera, hermanos, que los engaños de Babilonia han llegado bien lejos, al punto que metieron inclusive el falso día de reposo pagano dedicado al dios Sol, el domingo. Lo metieron en el mundo cristiano como que fuera el día de reposo, en lugar del verdadero día, el cual es el santo sábado. Por la gracia de Dios, hemos salido de Babilonia y estamos siendo parte del pueblo remanente. Por la gracia de Dios hemos salido de Babilonia y disfrutamos ahora de la verdad presente. Babilonia ha metido engaños garrafales a lo largo de la historia. La conversión nominal de Constantino, el emperador romano, es decir, la conversión nada más de nombre, por apariencias, al cristianismo, hizo que se fusionara el paganismo con el cristianismo, dando como resultado ese sincretismo religioso que tiene a muchos en la apostasía y que tristemente hasta el Israel moderno. Hermanos y hermanas, escuchemos la amorosa invitación que el Señor nos hace a salir de Babilonia en Apocalipsis 18, versículo número 4. Y con esto termino la reflexión de hoy. Apocalipsis 18, verso 4. Escuchemos aquí esta amorosa invitación del Señor. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos y hermanas, hay que salir de Babilonia. Hay que salir de este sistema falso que engaña al mundo con todas las fiestas paganas que hemos estudiado nosotros aquí en diferentes ocasiones, terminando con estas de la Navidad y Año Nuevo. Hermanos, huyamos de la idolatría. Si en tu iglesia, tu pastor no quiere hacer cambios y quiere seguir de fiestero con su iglesia, hermano, huye de la idolatría. Sal de ese sistema falso que todavía se propaga aún en el Israel moderno con las prácticas de la celebración de Navidad. Hermanos, dice el Señor aquí que a Babilonia dice que le va a dar que caigan sobre ella las plagas. Pero dice el Señor que todos los que salgan de Babilonia serán librados de que las plagas caigan sobre ellos. De manera que los que se queden en Babilonia siguiendo con estas celebraciones paganas, bueno sería que mediten y salgan lo más pronto posible, porque cuando las plagas caigan sobre Babilonia sería muy peligroso, porque caería también para ustedes. Dios nos ayude para que la amorosa invitación de Dios a salir de Babilonia sea aceptada y salgamos cuanto antes, pero salgamos para formar parte del remanente pueblo de Dios. El Señor nos bendiga y que revisemos en nuestra vida si puede haber algún vestigio de Babilonia en nosotros. El Señor nos dé el discernimiento para que cualquier cosa relacionada con fiestas paganas, con prácticas babilónicas que todavía tengamos, hermanos, las rechacemos y completamente nos alejemos de ellas.
Este servidor, pues teníamos, como al igual que todos, ¿verdad?, la costumbre de intercambiarnos regalos en Navidad. Y allí andábamos apartando el dinerito para comprar los estrenos para esa fecha. Cuando el Señor nos abrió los ojos, vimos que realmente estábamos muy mal. Ahora, por la gracia de Dios, administramos mejor el dinero y no lo gastamos celebrando fiestas paganas. Que Dios bendiga a todos ustedes y que se mantengan fuera de Babilonia y que se mantengan adentro del pueblo remanente. Dios les bendiga. El mensaje del himno es: dejo el mundo y sigo a Cristo. El mundo con todos sus placeres, con todas sus fiestas, dejémoslo y sigamos solamente a Jesucristo. Vamos a arrodillarnos para darle gracias a Dios por su palabra. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque la luz tuya es tan notoria, tan clara, que uno bien puede caminar derecho. Queremos, Padre, agradecerte, porque de todos estos engaños babilónicos que hemos presentado en este púlpito, oh Padre, por tu gracia, tú nos has sacado de allí. Gracias, Señor, porque antes éramos ciegos y andábamos tras los deleites del mundo, celebrando, Señor, estas fiestas paganas. Pero cuán misericordioso has sido, que nos alcanzaste con el mensaje de la verdad presente y nos diste el privilegio ahora de ser parte de este tu pueblo remanente. Te pedimos que nos ayudes a perseverar solo en la verdad. Te pedimos, Señor, a que no hagamos ninguna transigencia con el paganismo. Te rogamos, oh Señor, que nos des la debida sabiduría para detectar qué puede haber de pagano todavía en nosotros. Y lo que haya, oh Señor, aunque nos duela dejarlo, que lo dejemos por amor a tu nombre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a perseverar en la verdad. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.